Vamos a iniciar y les pedimos que guarden silencio los que estén por acá. Buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia a 50 años del 68 con el profesor y estudió en la Facultad de Ciencias Políticas e historiador Jesús Almerón Acevedo. La dinámica es, bueno, el profesor y maestro va a charlar con nosotros, a hablar sobre el tema aproximadamente durante una hora. Nosotros tenemos oportunidad de 5 compañeros hacer las preguntas y esa va a ser la dinámica del día de hoy. Y la compañera Lupita, una vez que termine el maestro y antes de iniciar las preguntas, va a dar... No, hasta que termine. Por favor, si los espera para darles un material y una invitación, ya hasta que termine el maestro y las preguntas. Muy bien, bueno. Entonces, vamos a dar inicio al maestro Jesús Almerón. Le damos un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, amigos, amigas. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Es un espacio no solamente evocador, sino que día con día, cuantas veces he sido invitado, lo hago con el mejor afán de compartir con ustedes y entre ustedes diversos temas. En esta ocasión voy a sustentar lo que acaban de mencionar, a 50 años del 68. Siendo un tema tan vasto, de naturaleza tan extensa, lo que haré es en 2 líneas. Primero, abordar dentro de un contexto mundial, para poder tener también la comprensión pertinente para llegar al caso de México. Y como todo acontecimiento que deja notable huella en la historia, se hace indispensable hablar también de precedentes que originaron los mismos. En el primer caso, para una mejor comprensión del 68, y por cierto, alguien me preguntaba el día de ayer, oye, ¿no es demasiado prematuro que hables de ese tema? Y mi respuesta fue, no, porque todos los meses de aquel año tienen un gran significado histórico. Por supuesto que me refería a la Primavera de Praga, al Mayo francés, que con mucho gusto comentaré con ustedes. Esto se inicia en 1945, cuando ya los aliados tenían la certeza de que el eje Berlín-Roma-Tokio estaban a punto de rendirse, lo cual ocurrió efectivamente poco tiempo después. Se reúnen en Yalta 3 grandes jefes de Estado de los aliados. Por el lado de la Unión Soviética, Stalin, que fue el anfitrión, Roosevelt, para quien la salud ya le impedía hacer sus viajes, de hecho fue su última aparición pública, y por otro lado Winston Churchill, de Gran Bretaña. Esta conferencia fue entre el día 4 y 7 de febrero de 1945. Aquí se acordó, y voy a decirlo coloquialmente, ya el reparto de Europa. El reparto de Europa, tomando en cuenta que la Unión Soviética había tenido las más cruentas batallas, como fueron las de Leningrado, las de Kursk, las de Stalingrado, por citar algunas. El papel de Gran Bretaña con la intensa contraofensiva de la Luftwaffe alemana que tuvieron que detener con la invención del radar, sobre todo en Londres, y los Estados Unidos, que entran a la guerra
inmediatamente después del ataque japonés a Pearl Harbor, que ocurrió el día 7 de diciembre de 1941. Entonces, con esos tres estadistas se hace ya el pacto de lo que después se le llamaría también la Guerra Fría, es decir, la geopolítica europea y en algunos casos mundial cambia radicalmente a partir de la Convención de Yalta. ¿Y por qué cambia? Porque la parte soviética son los que adquieren la hegemonía sobre los países de la Europa Oriental, principalmente hablo de Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Albania, la parte que correspondía en aquella época a la República Democrática Alemana, que después fue dividida por el Muro de Berlín. Ahora bien, por la parte de los aliados, se crea la OTAN, que significa la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esto después se ratificaría con el Tratado de Potsdam, que se suscita en el mes de agosto del mismo año que mencioné, porque la rendición de Alemania, como dije antes, ya estaba muy próxima, fue el día 8 de mayo de aquel año, y la de Japón el 8 de agosto, después de las bombas atómicas que ordenó Truman sobre Hiroshima y sobre Nagasaki. Así que esta geopolítica que acabo de mencionar cambia radicalmente el mapa de Europa, pero también lo cambia en el aspecto ideológico, es decir, estaba en boga también un modelo marxista que adoptó la Unión Soviética desde la Revolución de 1917, y por otro lado también el general Dwight Eisenhower es designado como el primer presidente de la OTAN, que le serviría políticamente como plataforma para alcanzar en 1951 la presidencia de los Estados Unidos. Establecido esto, vienen también otra serie de acontecimientos. Los citaré brevemente porque la dimensión del tema y el rigor del espacio no me permiten tampoco extenderme, como ya lo dije. En 1956 se crea el bloque que se llamó del Tercer Mundo. Esto fue en la conferencia de Bandung, Indonesia, cuando se reúnen los principales jefes de Estado del continente asiático, personajes de la talla, por ejemplo, de Nehru, el padre de Indira Gandhi, de la India. Se reúne también Nasser, de Egipto, el anfitrión fue Hamid Sukarno, de Indonesia. Viene después el acontecimiento que marca por mucho en América Latina otro cambio de la geopolítica, que fue la Revolución Cubana. Como bien sabemos, esta triunfa a partir de los primeros días de enero de 1959. Es un siglo, y sobre todo un ciclo, diría yo, con mayor precisión, que abona en mucho, como ya lo dije, para poder comprender a cabalidad por qué se origina todo ese cúmulo de acontecimientos en el 68. Y entrando ya en este año, hay algunos historiadores que manejan de manera cíclica que en los años 60 podríamos incluso dividirlos de manera genérica, apartando por supuesto al 68 en tres grandes movimientos. Primero, la era Kennedy, que llega a la presidencia de los Estados Unidos el día 20 de enero de 1961. Y como bien sabemos, él fue asesinado en Dallas en noviembre de 1963. El otro ciclo correspondería a los Beatles, que configuraron toda una época que perdura hasta nuestros días, independientemente de que hay otros acontecimientos. Yo me baso solamente
en generalidades, pero bien sustentadas por algunos historiadores. Ahora, entrando de lleno a lo que significó el año de 1968, debo decir que si bien la mayor presencia y huella que dejó para las generaciones posteriores y aún para la misma, se suscitó en el llamado Mayo francés, es decir, en las universidades de Nanterre, en las afueras de París, y en la propia Sorbona, en la capital francesa. Pero esto también ¿a qué obedeció? O sea, ¿por qué por vez primera el joven estaba inmerso en el centro de un movimiento mundial? Aquí debo de consignar brevemente que también las generaciones infantiles previas a aquellos jóvenes del 68, en millones de casos, sobre todo dentro de la cultura occidental, estuvieron imbuidos por la educación tanto psicológica, pedagógica y filosófica que dejó Jean Piaget y Montessori. Esto hacía también que el núcleo familiar fuera más cerrado. No había la apertura ni infantil ni juvenil. Es decir, el niño y el joven podían ser vistos, pero no escuchados. Y es lo que le da el principal matiz al 68 en esta lucha contestataria y crítica contra diversos regímenes de gobierno. Como dije anteriormente, en Nanterre y en la Sorbona se suscitan los primeros brotes, pero también producto de las enseñanzas, de las cátedras y sobre todo de las corrientes filosóficas de tres notables filósofos. Me refiero a Jean-Paul Sartre, a Louis Althusser y a Herbert Marcuse. De una manera ya un poco distante, puesto que él fallece en enero de 1960, pero sí, también es correcto incluir a toda la literatura, tanto política como filosófica, que legó Albert Camus, y sobre todo en el caso de los núcleos estudiantiles, dos libros fundamentales, que fueron El hombre rebelde y Escritos libertarios. Todo esto configuró una inquietud en donde el presente del 68 era ya lo inmediato, ya no hay espera. Ya además el régimen francés, que insisto, ahí empezó, con Charles de Gaulle, con la Quinta República, tuvo por vez primera que doblegarse ante esta actitud crítica de los jóvenes y cuya respuesta gubernamental fue la represión. No hay comparación, por supuesto, con lo que posteriormente, en el mes de octubre de aquel año, ocurriría en México. Pero sí Charles de Gaulle se vio obligado a disolver la Asamblea Constituyente de Francia, a convocar a elecciones, las cuales ganó él, pero también tuvo que renunciar en abril de 1969 al cargo de presidente de la Quinta República Francesa. Claro que debo decir con ustedes, y me parece que estarán de acuerdo, que la arrogancia va de la mano de los políticos. Y dentro de un contexto que se dio en la etapa del absolutismo con Luis XIV, a quien le atribuyen, porque tampoco hay la certeza, pero así actuó, cuando él citaba "el Estado soy yo", Charles de Gaulle citaba "yo soy Francia". Eso lo dice todo. Pero esta actitud también, debo agregar que se extendió a 22 países. Y así se generan movimientos en Alemania, en Uruguay, en Alejandría, correspondiente a Egipto, por supuesto, en Madrid, en Perú mismo, pero ya dentro del tema de la juventud,
quien es el principal líder de aquellos jóvenes franceses, fue un joven que actualmente tiene 73 años, que se llama Daniel Cohn-Bendit. Él era de origen alemán, sin embargo tuvo la capacidad de liderazgo para poder encauzar esta lucha contestataria y totalmente juvenil y estudiantil a la par. Ahora bien, ¿cuáles fueron esas causas? En primer lugar, en Nanterre, la indignación surgió por que la autoridad universitaria pretendía desaparecer la Facultad de Filosofía de aquella universidad. Asimismo, los planes de estudio estaban anquilosados para su tiempo, y el otro factor fue el hecho de tener también instalaciones totalmente obsoletas para la enseñanza. Ya unidas las dos corrientes, en Nanterre y la Sorbona, se organizan las barricadas a partir del día viernes 10 de mayo de aquel año, las barricadas francesas, que muchos historiadores también las han comparado con la Comuna de París. Si en el caso de que no tuviesen paralelismo, sí hay que decir que también este país y esta ciudad tienen un precedente histórico que parte desde la toma de la Bastilla, que es el inicio de la Revolución Francesa, aquel 14 de julio de 1789. Ahí se demostró que se podía dar el paso hacia un cambio en el orden social y político establecido. Claro que los jóvenes del 68 no tomaron literalmente este tipo de ideología ni de consigna, porque ya habían transcurrido cerca de 200 años. Pero sí insisto a los filósofos que aludí, como Jean-Paul Sartre, bueno, su misma esposa, Simone de Beauvoir, y le agrego otro, que también tuvo un papel relevante en el aspecto ideológico, que fue François Mitterrand, posteriormente presidente de Francia a partir de 1981. Ahora bien, dentro de la huella que dejó este movimiento francés, que también tuvo un enorme eco en California, concretamente en la Universidad de Berkeley, se signó mucho en las formas de pautas de comportamiento. El propio líder que ya mencioné, Daniel Cohn-Bendit, cuando lo encara el rector de la Universidad de Nanterre y le reclama: usted tiene mucho tiempo libre, ¿qué hace? Y le contesta al rector: yo hago el amor, algo que usted está incapacitado para eso. Esas eran ya las respuestas comunes, ya eran las condiciones de la conducta que se generan a partir de este año. Claro que también debo agregar que lo que generó también una mayor respuesta de inconformidad, de malestar, fueron dos crímenes que tuvieron resonancia mundial. Uno, que ocurrió el día 4 de abril de aquel año, en contra del líder Martin Luther King, que entregó su causa y su vida hacia la igualdad de los derechos civiles en los Estados Unidos. Este caso es muy relevante porque hasta nuestros días, en el caso del presidente anterior de los Estados Unidos, que todos sabemos, que me refiero a Barack Obama, no podría entenderse su llegada al poder sin aquella lucha de Martin Luther King. Él es asesinado incluso muy joven, tenía apenas 39 años de edad, cuando él fue a la ciudad de Memphis a apoyar un movimiento sindical de los trabajadores de limpia de aquella ciudad. Sin embargo, él también había obtenido en 1964 el premio el 28 de agosto de 1964
1963, encabeza una de las marchas que mayor repercusión han tenido en la historia moderna del mundo, aquella en la que él se dirigió al Capitolio con más de 300,000 estadounidenses apoyándolo. El discurso que él tenía preparado, escrito por supuesto, él lo relegó para improvisar, y con aquella frase reiterada de que tengo un sueño, ese sueño se logró, pero se logró gracias a él. Hay algunos autores que han señalado que Luther King siguió la secuela y el ejemplo de Gandhi. Yo, sin estar en contra de esta postura, más bien lo ubicaría de la siguiente forma: Gandhi y Luther King, y le agregaría para décadas posteriores a Nelson Mandela, los tres fueron alumnos ideológicos de la ideología y de la doctrina de la desobediencia civil pacífica que generó Henry Thoreau. Thoreau fue un joven egresado de Harvard quien se opuso a pagar $20 que le cobraron para obtener el diploma correspondiente, porque su estado, Massachusetts, permitía y fomentaba el esclavismo. Pero además era el año, me refiero a 1847, en que los Estados Unidos invadió a nuestro país. Entonces, insisto, los tres, así en orden cronológico, tanto Gandhi como Luther King y como Mandela, abrevaron totalmente de la ideología de Henry Thoreau. Ahora bien, quiero citar un ejemplo porque creo que es pertinente dentro de una ética y conducta ciudadana de un hecho que pasó en aquella marcha. Ya lo dije, fueron en números redondos 300,000 los que acompañaron en esta protesta. Pero hay un caso que sí quiero compartir con ustedes. Uno de los actores de Hollywood, que tenía además mayor reconocimiento mundial, era Burt Lancaster. Él se encontraba en París filmando aquellas producciones costosas, que en este caso era una producción italo-francesa que se llamó El Gato Pardo, por supuesto una alusión a la novela de Lampedusa. Una producción que además tenía como su pareja estelar a una gran actriz italiana que fue Claudia Cardinale. Esto parecería frívolo, pero no lo es. Cuando él se entera, durante el rodaje, de la convocatoria de la marcha que convocaba Luther King, él abandonó estudios, abandonó sets, abandonó la producción, tomó el primer vuelo de París a Washington para agregarse como un ciudadano más a esta marcha de Tengo un sueño. O sea que esto nos demuestra también que en la actitud ciudadana plena, cuando se ejercen las libertades públicas y los derechos cívicos se fomentan, es posible que la cohesión de clases sociales sea una realidad, no importando el estrato. Por eso quise, de manera elocuente pero breve, citar el caso de este actor, porque fue un acontecimiento que mucho también fortaleció esta circunstancia. Y además fue recibido por el presidente Kennedy, porque esta marcha, a cuyo frente estaba Luther King, llegó al Capitolio hasta la estatua de Lincoln, y el presidente, repito, lo recibió, y de ahí también tomó otra dinámica, sin que por esto quiera tampoco decir que ya se suprimió del todo esta segregación racial absurda, pero sí se avanzó muchísimo a partir de esta lucha. Ahora bien, el otro personaje que en 68 también fue asesinado fue Robert Kennedy, quien ocupó la cartera de justicia cuando su hermano John
fue presidente de los Estados Unidos. Robert Kennedy aspiraba a la presidencia, ya durante un buen tiempo había estado en el Senado de aquel país, y de hecho, en una gira por California, en la etapa de las elecciones primarias, las gana. Solamente que el día 5 de junio de aquel año, en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, es asesinado por un joven de origen jordano llamado Sirhan Sirhan. Todo este cúmulo de hechos nos permiten comprender el por qué aquel año significó para los posteriores, dentro del cual estamos conmemorando medio siglo en este 2018, y no quería tampoco dejar pasar lo que fue la primavera de Praga. Como dije al principio, el Pacto de Varsovia, bajo el control de Stalin, que fue además por mucho tiempo, puesto que él muere hasta 1953, estamos hablando que él tuvo el poder soviético desde que muere Lenin, enero de 1924, hasta marzo del 53, casi 30 años. En el caso del Pacto de Varsovia, fue el segundo país invadido por parte de la Unión Soviética, ya que el primero fue Hungría en el mes de noviembre de 1956, aunque las causas que originaron esta invasión fueron distintas. En el caso checoslovaco, hay que matizar que quien en el mes de enero, para ser más preciso, el día 5 de enero, llegó a ser el primer secretario del Partido Comunista de Checoslovaquia, o dicho en otras palabras, en otros regímenes, el presidente de aquel país, que lo mencioné también hace un momento, Alexander Zubek, él formuló una ideología que se llamó socialismo con rostro humano, al cual desde el mes de abril, de ahí el nombre de Primavera de Praga, desde el mes de abril, una serie de intelectuales checoslovacos publicaron un manifiesto que se llamó Las 2000 Palabras, en donde se reflejaba que este país tendría división de poderes, tendría libertad de prensa y sobre todo, sin romper del todo con el Pacto de Varsovia, pero tenía también autogestión gubernamental. Y esto siguió avanzando durante junio, durante julio, pero la noche del 20 de agosto de aquel año, 650.000 soldados del Pacto de Varsovia invaden la capital Praga y derrumban estas utopías que se habían gestado con aires de democracia para aquel país, a tal grado que meses después, en noviembre, se disuelve la República de Checoslovaquia y se divide en dos, lo que conocemos ahora como la República Checa, con capital Praga, y Eslovaquia, con capital en Bratislava. Entonces, estos acontecimientos, insisto, fueron el germen de aquellas inquietudes que, por supuesto, en mucho contribuyeron también a la conducta de los jóvenes de aquel año. Ahora bien, ya en el caso concreto de México, que por supuesto es lo que gradualmente más nos interesa, no podemos entrar de lleno en el 68, sino, con ustedes comparto también, los precedentes de carácter político y social que se gestaron para poder llegar a ese ciclo. Y en este caso es totalmente pertinente que comente con ustedes que uno de muchos, insisto, uno de muchos de los factores que contribuyeron al movimiento estudiantil mexicano, que después que abordaré
unos minutos más, pero para que de mi parte exista una mejor comprensión, debo decir que esto también se remonta al ciclo de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes se preguntarán ¿por qué? Y la respuesta es la siguiente. En el mes de mayo de 1942 fueron hundidos por submarinos alemanes, y tengo el testimonio de ello, que ahorita no viene al caso porque es un tema muy extenso, pero tengo el testimonio de que sí fueron alemanes quienes hundieron en el Golfo de México a 5 embarcaciones mexicanas. Claro, embarcaciones significativas. 2 de ellas eran de petróleos mexicanos, es decir, eran buquetanques cuyos nombres fueron el Potrero de Llano y el Faja de Oro, y además 3 que correspondían a la Marina Mercante, que fueron el Tuxpan, las Choapas y el Amatlán. Ocurrido esto, el presidente Manuel Ávila Camacho se ve obligado a decretar la guerra al eje, y por supuesto que envía al Congreso de la Unión el decreto correspondiente en contra de aquellas 3 potencias, que evidentemente eran Alemania, Japón, Italia. Pero también dentro de este contexto del problema bélico suscitado en esos días, él también promulga un decreto en donde se tipifica en el Código Penal de la Federación un delito que se llamó disolución social. Este delito perduró a lo largo de 29 años y 5 meses, casi 30 años. Pero también es muy importante resaltarlo, porque en estos días estamos ante el acecho de algo que puede ser incluso peor que aquel delito que el Ejecutivo promulgó. ¿Y por qué lo digo? Porque el presidente Peña, con lo que firmó en alusión a la Ley de Seguridad Interior, que después la envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el contenido es mucho más severo, es un compendio de atropellos en contra de los ciudadanos mexicanos. Pero retomando, cuando entra en vigor el artículo 45 del Código Penal que ya aludí, llamado disolución social, esto consistía en que a cualquier mexicano, a cualquier grupo, se le podía encarcelar sin juicio, sin orden de aprehensión. ¿Por qué? Porque estábamos en estado de guerra. Pero también había en el decreto un transitorio muy significativo que signaba que una vez que terminase la Segunda Guerra Mundial, ese artículo y ese delito serían derogados. Entonces, en 1945, que ya lo referí, que termina esta guerra, pues resulta que este delito de disolución social no es abrogado por el régimen, por el Ejecutivo sobre todo. Al contrario, al año siguiente que toma posesión el presidente Miguel Alemán, lejos también de derogarlo, le hace una ampliación al 145 bis. Entonces ya se imaginarán ustedes toda la represión que se generó a partir de esto. Creo que muchos de los aquí presentes han leído el libro de Elena Poniatowska, La noche en Tlatelolco, y si no es así, si deciden leerlo, y lo digo de la mejor manera y con toda pertinencia y respeto, en muchas páginas van a encontrar solamente citado el artículo 145, pero no, fueron 2, el 145 y el 145 bis. Pero hay una página donde ella retoma también un artículo de Carlos Monsiváis, que escribió para la revista Siempre, el suplemento que se llamaba México en la Cultura, donde Monsiváis cita el artículo 132. Eso hace un grave daño al lector, al ciudadano, lo desorienta,
no contribuye en nada a su formación dentro de la historia de nuestro tiempo. Se los hago saber de una manera, insisto, pertinente, porque en este libro aparece mucho ese dato, no por otra razón. Y por mi parte lo enfatizo, fueron 2 artículos, 135 y el 145 y 145 bis. Ahora bien, David es encarcelado también en Lecumberri por aquel supuesto ataque al presidente en el discurso pronunciado en Caracas. Entonces, ¿ante qué estamos? Pues no podemos decir que no sea un Estado represor, el de aquella época y el actual, o los que en esa secuela también han tenido el acto de gobierno y las políticas públicas en sus manos. David Alfaro Siqueiros era todo un símbolo para el arte mexicano, pero también para la lucha proletaria en el buen sentido, y también por su convicción desde la época de la Revolución. Pero sí, estuvo un poco más de 4 años en Lecumberri. Incluso hay un pasaje notable que lo publicó en exclusiva la revista Política del mes de enero de 1961, cuando viene su gran amigo Pablo Neruda desde Chile para visitarlo en Lecumberri. Está 2 semanas en México Pablo Neruda, pero esa burocracia carcelaria le impide entrar a visitar a su gran amigo. Y ya en el penúltimo día, antes de regresar a Santiago, le envía un poema que compuso en aquel frío invierno, repito, de enero del 61, que se llama Siqueiros al partir, y dice así: aquí te dejo con la luz de enero, el corazón de Cuba libertada, y Siqueiros, no olvides que te espero en mi patria volcánica y nevada. He visto tu pintura encarcelada, que es como encarcelar la llamarada. Tu pintura es la patria bien amada, y me duele al partir tu desafuero. México está contigo, prisionero. Es el poema que le envía a su gran amigo Neruda a Siqueiros a la cárcel. Cuando mencioné hace un instante el riesgo que tenemos en nuestros días de esta ley de seguridad interior, es que con otro léxico, pero hacia lo mismo, pero más grave aún, porque ya le da también un poder a los militares dentro de un marco legal dentro del cual los mexicanos estaríamos, si es que la Suprema Corte lo aprueba finalmente, ojalá que no sea así, estaríamos más vulnerables ante esto. Claro que esto se hace también dentro de las tendencias de un gobierno totalmente represivo y regresivo, porque es volver a 1942, cuando se decreta lo que antes expliqué. El movimiento mexicano del 68 tiene una fecha muy clara de inicio, que fue el día viernes 26 de julio de aquel año. Ahora, ¿por qué esta fecha? El Partido Comunista, con otras asociaciones de izquierda, deciden organizar una marcha hacia el Zócalo, conmemorando que en el año de 1954 Fidel Castro Ruz y varios adeptos hicieron en Cuba el asalto al cuartel de Moncada, que fue el precedente de la Revolución Cubana. Después él estuvo encarcelado, en cuyo juicio él atronó aquella famosa frase que dijo: a mí la historia me absolverá. Si vienen a México, aquí se conoce como el Che Guevara, vía Tuxpan, en una embarcación vieja, que es el Gramna, van a Cuba, la Sierra Maestra, se hace la revolución, se triunfa. Pero no es el tema, son referencias solamente. Al decir que aquel viernes 26 de julio se organizó esta marcha, es porque también
4 días antes, en la Ciudadela y en sus inmediaciones, había habido una pelea estudiantil entre alumnos de la Vocacional 2 del Politécnico y alumnos también de un colegio que se llamó Isaac Ochoa-Terena, obviamente un colegio privado, que estaba ubicado en las calles de Lucerna. Solamente que cuando salen de Zacatenco, los que organizaron esta marcha politécnica muy bien difundieron que llegarían solamente hasta el momento de la revolución, porque hay que señalar, y lo digo enfáticamente, que desde 1961 ninguna marcha que no fuese exclusivamente dentro de un contexto gubernamental había llegado al Zócalo. Y esto fue precisamente una marcha cuando el general Lázaro Cárdenas crea el Movimiento de Liberación Nacional de apoyo a la Revolución Cubana. Entonces estamos hablando de 7 años en donde ninguna organización, ningún sindicato, ningún grupo de ciudadanos podían marchar hacia el Zócalo. Así era el modelo mexicano, que debo decir, en otro contexto, pero muy poco ha cambiado. Ahora bien, ese 26 de julio, ciertamente sí hay una confrontación, pero la causa principal fue cuando 3 días después, la noche del lunes 29 para amanecer 30, ya el ejército toma las instalaciones del antiguo barrio universitario del centro histórico, y es cuando empieza, insisto, todavía de noche, pero empieza el día 30, a los 40 minutos de iniciada dicha fecha, un soldado dispara el bazucazo contra la puerta histórica de San Ildefonso. Esto sí ya, por supuesto, que excede por mucho la prepotencia y el autoritarismo de Gustavo Díaz Ordaz. Y es cuando empieza ya también la generación de una conciencia estudiantil y por otra parte ciudadana en apoyo a la generación de este movimiento. Ya lo mencioné hace un momento, se crea el Consejo Nacional de Huelga con diferentes instituciones. Obviamente que por su dimensión, pues había más de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Politécnico, pero esto no le resta en ningún sentido el papel que jugaron también estudiantes de otras instituciones, pero además con Díaz Ordaz, y en el concreto caso del espectro estudiantil, ya había el precedente también de una represión en 1966 en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, Michoacán, asimismo otra el año anterior en Sonora y otra en Tabasco. Pero aquí estábamos ya ante un problema de carácter nacional, es decir, ya la parte regional a la cual se circunscribieron movimientos y represiones por batallones, por cuarteles y zonas militares de aquella época, esto adquirió una mayor dimensión, y mayor aún lo fue cuando se toman las instalaciones de la ciudad universitaria por parte del ejército, y también se toman las del propio Politécnico. Entonces esto ya adquiere un matiz sumamente grave, pero que si uno revisa, si se tiene la curiosidad, que no es grato pero es útil, de leer el informe del día domingo 1 de septiembre de 1968 por parte del presidente Díaz Ordaz, ahí hay una serie de párrafos, de textos sumamente amenazadores hacia este movimiento, en donde él cita, entre otros, habremos de llegar donde tengamos que llegar, y hace una crítica muy severa, por supuesto sin dar nombres, hacia aquellos maestros y filósofos franceses que ya mencioné hace un momento, cuando él cita en este informe, aquellos filósofos de la destrucción
que están a favor de nada y en contra de todo, han hecho un gran daño al país y a los estudiantes de México. Por supuesto, él se refería a Sartre, a Camus, a Althusser, a Mitterrand, entre otros. Así era el grado de autoritarismo, porque lo que más resalta en ese informe es la próxima inauguración de los 19º Juegos Olímpicos, que estuvieron programados y así se realizaron a partir del día 12 de octubre de aquel año y se clausuraron el día 27 del mismo mes y año. Eso ocupó este presidente gran parte de su informe, a los logros que por vez primera unos Juegos Olímpicos se llevarían a cabo en un país de habla española, que por primera vez iban a ser en América Latina. Sí, pero lo que él no dijo, que esta sede no la obtuvo él, fue el presidente anterior, Adolfo López Mateos, que incluso no solamente logró la sede de estos Juegos, sino también para el 9º Campeonato Mundial de Fútbol, que en aquella época se llamaba Copa Jules Rimet, para 1970. Insisto, gran parte del texto de aquel informe se aboca a eso. Es decir, cómo México iba a demostrar ante el mundo que era un país salvaje, inmerso en la violencia, cuando estos juegos deberían ser sacralizados, porque había otro ingrediente que también en México se retomaron, como en la Grecia clásica, los juegos culturales de esa misma Olimpiada, que fue la versión número 19. Ahora bien, otro factor muy importante que contribuyó también a la actitud crítica y contestataria del estudiante mexicano fue el papel que jugó el rector de la UNAM, el ingeniero Javier Barros Sierra, un rector que con toda firmeza y con toda dignidad, aún estando a punto de renunciar, que de hecho la presentó, la misma renuncia, pero no se lo aprobó el Consejo Universitario, porque no tenía ningún apoyo. Él estaba solamente con los estudiantes, y es de destacar aquella marcha que él encabezó también, es de destacar también la marcha del silencio, entre otros acontecimientos. Aquella noche del 15 de septiembre, también domingo, cuando Alberto Castillo, reconocido ingeniero y maestro de la UNAM, da el grito de independencia en el campo de Ciudad Universitaria. Es decir, es una serie de acontecimientos que contracorriente el estudiantado mexicano efectúa, levantando una conciencia cívica y política para aquel tiempo, que como ya dije antes, el joven era visto pero no escuchado. Hay varios líderes que ya han fallecido. El último de ellos fue Marcelino Perellón, pero ya también falleció Raúl Álvarez Garín, Roberto Escudero, pero quedan algunos vivos, y otros, hay que decirlos lamentablemente, se insertaron también en puestos de un régimen de gobierno que tanto atacaron. Alguno incluso llegó a ser subsecretario de Educación Pública, otro llegó a ser director de artesanías en su estado, en Hidalgo. Es decir, dentro de este contexto uno tiene que ser muy cuidadoso también en esas líneas de acción, puesto que también hay infiltrados, puesto que también hay gente que busca su beneficio personal y no el beneficio de su país o de su correspondiente comunidad. Y así llegamos a aquella trágica tarde del miércoles 2 de octubre del 68, en la Plaza de las Tres Culturas. Pues fue un evento donde no solo había estudiantes, había personas de muchas edades. Y como es muy sabido y corroborado por amigos periodistas que cubrieron aquel evento, algunos de ellos que platico todavía hasta la fecha, como Félix Fuentes, otro gran amigo mío, Víctor Payán, estuvo presente en esos hechos, me lo han detallado con testimonios gráficos incluso, cómo esa masacre signó para todo el siglo XX y para el tiempo posterior
lo que es el auténtico Estado totalitario. Todavía, al siguiente informe de gobierno, me refiero obviamente al del día 1 de septiembre de 1969, Díaz Ordaz dijo: y por los acontecimientos del año anterior, yo asumo la responsabilidad ética, moral y social. Pero esto, por supuesto que pues eran solamente palabras. Ya se estaba incubando la candidatura de su secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, que fue también el gestor de todo esto, pero también, ya como presidente, a escasos 6 meses, se suscita también la masacre de San Cosme, la del 10 de junio del 71. Es decir, estamos en diferentes formas ante un espectro de gobierno que, argumentando siempre el interés nacional, al ciudadano se le ha oprimido. Y este régimen no es la excepción. Por eso, más que nunca, tenemos que tener y fortalecer nuestra conciencia ciudadana para no solamente comprender y entender, sino para ser más críticos y más participativos dentro de toda esta secuela que, aparte de cierta apatía de sectores de la sociedad mexicana, ha habido también el engaño, ha habido el embuste y sobre todo la represión. Es muy importante, y debo reiterarlo, que esta ley que está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llamada Seguridad Interior, no sea puesta en vigor. ¿Por qué? Si ya puse ejemplos concretos de lo que fue disolución social, los costos que se pagó en cuanto a la ciudadanía, las tragedias que suscitaron, la represión, golpes, cárceles y todo tipo de agravios en contra de una indefensa ciudadanía, más que nunca considero, y lo comparto con ustedes, debemos tener esa responsabilidad de tener esa dignidad ciudadana ante cualquier régimen de gobierno o ante cualquier situación autoritaria. Y con esto termino esta disertación. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Bueno, como hemos quedado por orden de aparición, 5 compañeros, compañeras, tienen la palabra. Pues más que una pregunta, es una invitación a que vean una película que ahorita se está transmitiendo en la Cineteca, que se llama Intenso Ahora, y que se refiere básicamente al Mayo francés. De hecho, no es una película, viene siendo un documental histórico. Se llama El Intenso Ahora y va a estar esta semana. Desconozco si seguirá la próxima semana. Yo la vi la semana anterior y bueno, pues es básicamente sobre el Mayo francés, pero también habla de la primavera, no habla, sino documenta históricamente sobre la primavera de Praga, sobre algunas cosas de China, de la China de Mao, y también de refilón algo sobre Brasil. Curiosamente no toca ni Berkeley ni el movimiento estudiantil del 68 en México. Gracias. Gracias. A mí me gustaría comentar con respecto a toda su exposición, profesor, que el recuento histórico que usted hace con todo detalle nos hace ver globalmente toda la situación, y que nos encontramos como en una situación cíclica en donde no hemos parado de tener gobiernos autoritarios, y que, como usted termina, pues ahorita estamos más que nunca con eso. Mi gran inquietud está en que, leyendo por allí una frasecita de Bernie Sanders, decía que todo lo que se atacaba a Venezuela no era más que el producto de los medios que hacen amar al opresor y odiar al oprimido.
no es ahorita estos tiempos que es el gran reto que estamos teniendo para tomar responsabilidad y una posición crítica ante una situación tan difícil, que ese es el gran reto, el sistema político mexicano, los medios y nuestra posición un poquito en que tememos que seamos fácilmente manipulables y comprados por el voto o confundidos por esos medios y por ese poder que está enquistado ahorita, autoritario. Si pudiera comentar al respecto, gracias. Con mucho gusto. En 1968, el papel que jugó la prensa mexicana, fundamentalmente predominaba la prensa escrita. Es decir, noticieros de televisión, escasamente había uno, que era el noticiero Excelsior, que lo conducía un periodista de nombre Armando Martínez Carpinteiro. Ignacio Martínez Carpinteiro. Era lo único que teníamos. Pero además de eso, era una prensa proclive al régimen de gobierno, puesto que los empresarios propietarios pues tenían la concesión de PIPSA. PIPSA era una empresa paraestatal cuyo nombre era Productora e Importadora de Papel Sociedad Anónima. Es decir, era una manera de contubernio prensa-gobierno. Y lo que se festeja dentro de 2 días, el 7 de junio, que fue implantado a finales del régimen de Miguel Alemán como Día de la Libertad de Prensa, no ha sido tal. Más bien se debería haber llamado en su momento el Día de los Empresarios Editores con el presidente, porque así fue realmente. El que gestó esto fue el coronel García Balseca, que fue el dueño originalmente del periódico Esto Deportivo, de varias historietas, pero la expansión que tuvo él fue a partir de 1965 con la cadena de soles, ¿sí? El Sol de México, el Sol de Acapulco, el Sol de Tampico. Después el Heraldo de México, que surge también en octubre, 2 meses después del Sol, con otro poblano, y al decir otros porque también García Balseca era poblano, Gabriel Alarcón, pero con una sumisión total. Ahora bien, los dos de mayor circulación de esa época era Excelsior y el extinto Novedades. El Universal no tenía la cobertura que tiene actualmente, y otros tampoco existían. Quiero dar este referente porque ahora ocurre totalmente a la inversa. Es la abundancia de medios en diferentes formas, que de hecho el periódico impreso ya es lo menos leído para muchos sectores, pero lo que son redes sociales, todavía ciertos programas de televisión que también en nuestro país cada día se acorta más su cobertura, pero ciertamente estamos también ante un peligro mediático, en donde una mentira a base de contratar a ciertas voces o plumas de un prestigio ficticio pueden hacer creer a sectores de la ciudadanía que efectivamente estamos ante una situación ideal, y si no ideal, ante una situación que tiene también una solución, lo cual no es así, por lo menos en el corto plazo. Ahora, el uso de las redes sociales, si bien es muy cierto que es útil, pero también se debe tener cuidado con los contenidos, mucho cuidado con eso, porque ahora ya la ideología de un partido no existe. Tenemos 9 nacionales con registro. No es un tema que quisiera tocar, pero debo hacerlo por la pregunta que usted me formula. Son 9 con registro, con un caudal inmenso de recursos. Pero ¿qué pasa también? Exceptuando el periódico La Jornada, donde hay una periodista auténtica al frente, los demás son propietarios, empresarios y concesionarios que pretenden más y más y más concesiones. Ya no se conforman solamente con prensa escrita, sean revistas, suplementos o su propio periódico, a pesar de la antigüedad de 2 de ellos, que ya rebasan los 100 años, me refiero al Universal y al Excelsior. Entonces, ante esto,
sí debemos ser muy cuidadosos y también procurar lecturas, procurar diálogos, charlas, discusiones, para poder tener un acero más crítico, más participativo, pero sobre todo también poder discernir entre lo que es cierto y entre lo que es mentira, entre lo que es manipulación y lo que es un orden social realmente establecido, entre lo que es la ficción y la realidad. Porque es muy fácil caer en esta trampa mediática originada por los medios a los cuales hace alusión. Esa es mi respuesta. Gracias. Una pregunta, y bueno, dos preguntas. La primera, siempre se supuso que Díaz Ordaz y Echeverría formaban parte de la CIA. Recientemente se han desclasificado documentos y han confirmado, según un proceso y en otros periódicos, que ellos pertenecían a la CIA. En términos de contextualización, como se ha venido dando desde la Segunda Guerra Mundial, concretamente Estados Unidos, ¿cómo incide en este momento el movimiento 68 en México concretamente? Esa es la primera. Y la segunda, en términos prospectivos, a 50 años, ¿qué podríamos evaluar del movimiento estudiantil? Diríamos como con un efecto de larga duración probablemente, quizá pasando ya por el sismo de 85 que impacta pues, a una ciudad muy importante del país, el propio movimiento estudiantil del CEU, el 88 con Cuauhtémoc Cárdenas, no sé ahorita que hay un momento probablemente relevante en el país, etc. El 68, si bien no se puede evaluar todavía esos efectos, ¿cómo lo ve usted en esta perspectiva, digamos, ¿no? Debo decirle que la CIA, como un ente del poder estadounidense, no es autónoma. La CIA está inmerso en lo que se llama el Consenso de Washington, en donde está integrado por instituciones como la Reserva Federal, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Corporación Financiera Internacional, el Departamento del Tesoro. No quiere decir esto que todas las acciones sean colegiadas, ni mucho menos, pero sí este consenso tiene también cabilderos en los 5 continentes. Ahora, en el concreto caso que usted ha mencionado acerca del licenciado Díaz Ordaz, el licenciado Luis Echeverría, efectivamente hay esos testimonios alusivos al papel que jugaron, pero ciertamente lo que más motiva esto es el autorismo de un presidente. ¿Por qué lo digo? A los Estados Unidos, bajo ninguna circunstancia, le conviene, y eso estoy exagerando, porque eso no es realizable, no le conviene una revolución, no le conviene una revuelta, no le convienen brotes de protesta política violenta como fue el Bogotazo, cuando la muerte del candidato Eliezer Gaitán, o el Caracazo, o el Corralito argentino, por citar algunos aspectos de nuestra América. No les conviene. ¿Por qué? Por la cercanía, por las inversiones, porque además México, lejos de ser un país productor, está inmerso en mercados de capital. Es decir, es un país, como le dicen coloquialmente, con mucho capital golondrino, con mucho capital bursátil, y no solamente estadounidense, incluso canadiense y español, británico, lo podemos ver en cualquier calle de la ciudad o de la provincia. Entonces, sí es necesario el poder discernir también hasta qué grado tuvo participación la CIA. Yo creo que estos documentos todavía no esclarecen el papel que jugaron, uno como presidente, otro como secretario de Gobernación, en este acontecimiento trágico, pero sí seguramente que historiadores acuciosos
y sobre todo que tengan acceso a esos archivos, podrán desclasificar y en todo caso reafirmar o poder incluso aumentar los datos, ¿no?, de ambos mandatarios. Y en cuanto a su segundo comentario, le puedo decir que a 50 años sí se obtuvieron ciertos logros. Y digo ciertos porque en el caso concreto de México, para el siguiente régimen, se abrió lo que se le llamó la brecha generacional. Es decir, ya se configuró un Congreso con legisladores de 21 o de 22 años. También el propio gabinete ya estuvo integrado también por personas jóvenes de los 30, 32, 35 años. Pero también es cierto, y hay que decirlo, que no hay un proyecto real para la juventud a 50 años de aquellos acontecimientos. Ahora, en la perspectiva que usted cita, la geopolítica mundial está cambiando radicalmente. Ya no estamos en un mundo convencional, estamos en un mundo en donde los gobernantes, valga el pleonasmo, ya no gobiernan, son los mercados de capital. Y lo acabamos de ver el pasado viernes en España. Lo acabamos de ver en un caso en donde la corrupción llegó a tal en el Partido Popular que ya fue insostenible la posición presidencial de Mariano Rajoy. Ojalá que en México tuviese ese tipo de fórmulas legislativas, pero creo que estamos todavía lejos de llegar. No es un ejemplo pertinente, pero sí es un hecho consumado. Y finalmente lo que la historia registra no son leyendas, sino acontecimientos reales. Gracias. Bueno, interesantes reflexiones, pero yo quisiera centrarme un poquito más en lo que en realidad fue el movimiento. El Consejo Nacional de Huelga me tocó compartir en determinados momentos con gente que ahora no sé qué ha pasado con ellos. Sé que murió la Tita, sé que Marcelino Pelleró sigue vivo, sé que Sócrates Campos Lemos hizo varios cambios, que se fue al gobierno, no sé, pero importantísimo que la evolución de todos ellos, ¿dónde está? ¿Dónde quedaron todos esos compañeros? Es muy interesante para mí, en esta ocasión, estar con ustedes, convivir con ustedes estos momentos que vivimos, desde que andábamos volanteando por allá, por el Molinito, por todos esos lados, las reuniones que teníamos en la muralla, ahí en el casco, ¿sí? Todo esto me hace vivir nuevamente, todo esto me hace sentir que hicimos algo bonito por México. Si fue bueno o fue malo, pues ya sabrá quien lo catalogue, ¿no? Para mí fue un movimiento tan importante y querer saber qué pasó con todos los compañeros, los de Chapingo, los del Poli, los de la universidad. Si ustedes saben, alguien puede darme una información, sería muy interesante. Les agradezco su atención. Bueno, miren, en el caso de Marcelino Pelleró falleció hace algunos meses. En el caso de Raúl Álvarez Garín también ya falleció. Roberto Escudero ya falleció. Luis González se suicidó el día 2 de octubre del año antepasado, precisamente en Guadalajara. Se dio un balazo. Luis González de Alba, uno de los notables. El Búho también ya falleció. El Búho falleció, él se dedicó al periodismo, salvo una breve interrupción en su posición política cuando trabajó como asesor de Jorge Carpizo, que era titular de la PGR. Él se tuvo que ir de México, se fue a McAllen, porque aquí era muy perseguido, pero ya no tanto por el 68, sino por su información periodística que él manejaba de fuentes muy confiables y que además desnudaban al crimen de los años 90. Pues otros de ellos están dentro de la vida privada. Alguien que fue funcionario fue Gilberto Guevara Niebla, que fue subsecretario de Educación Pública. Está en Conevaro actualmente. Bueno, incluso Moreira, el primero de ellos, Humberto, el que fue gobernador de Coahuila, fue subsecretario particular en Educación Pública. Es como un dato de referencia, pero finalmente, como en política todo el ajedrez va embonando, hay que decirlo. En el caso de otros líderes como Cabeza de Vaca de Chapingo,
pues él se ha dedicado a la academia, se ha dedicado a eso, y por otro lado también he denotado que ciertamente también faltó una posterior cohesión de parte de ellos. De hecho, en estos últimos 2 meses, en que se ha publicado mucho del Mayo francés y del caso mexicano, las críticas son severas. Claro que hay a favor y hay en contra. Ya de ahí cada lector o cada pensador o cada profesional forma su criterio tal cual. Porque hay algunos que lo toman como el año de las utopías, es decir, el año de los sueños inalcanzados, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso, porque sí hubo logros concretos. La forma misma de vestir, la música. En otra etapa del 68 anterior, todos los varones aquí presentes estaríamos de corbata, por ejemplo, o las mujeres con otro tipo de indumentaria, por citar algunos casos, ¿no? Todos los esquemas se rompieron. El ya no hablarles de usted a los maestros o a los propios familiares mayores, se rompe también ese esquema. El hablarles de igual a igual, de tú a tú. Es decir, sí hubo una serie de acontecimientos, movimientos incluso, uno de ellos lamentablemente no reconocido, pero lo voy a explicar ahorita que viene el caso. Surgen los hippies en San Francisco, se consolidan los Panteras Negras, también en San Francisco, California, pero en Holanda hay un movimiento que se llamó los Probos, que fue una agrupación de jóvenes que ya intuían el problema ecológico que se cernía sobre el planeta y cuyas consecuencias ya las estamos pagando y observando. Y a los Probos no se les está dando el reconocimiento que sí merecen por haber sido los pioneros en este tipo de políticas que mucho contribuyen a la preservación de la vida misma del planeta y de nosotros. Y en alusión también a otros personajes que estuvieron dentro del movimiento, hay que decir que también prefirieron el anonimato, muchos de ellos. Aportaron mucho, pero no en una primera línea dentro de las publicaciones correspondientes. Gracias. Yo quisiera hacerle una pregunta, antes una pequeña reflexión. Hay quien señala que la herida del 68 aún está abierta o no está cicatrizada. Y que comparto ese concepto porque desde luego sigue existiendo la impunidad, sigue desconociéndose realmente la verdad. Y en el 68 los que participamos en ella teníamos el referente obviamente de la Revolución Rusa del 17, teníamos el referente de Vietnam, teníamos el referente de Cuba, teníamos el referente de China. Y los grupos o los jóvenes más radicales gritábamos: no queremos olimpiadas, queremos revolución. Y entonces, de aquella época y ya 50 años, la otra pregunta, aparte de la herida que no está cicatrizada, la otra pregunta sería: toda vez que parece, si no estoy cierto, usted me corregirá, pero Fidel Castro hace algunos años señaló que ya casi era imposible las revoluciones armadas. Y entonces, a la luz de viendo las condiciones actuales y a 50 años, pues ¿cuál sería la proyección de una revolución pacífica, armada, o viéndolo de las autonomías, si hay en el mediano o largo plazo alguna posibilidad real de resolver los problemas que ha dejado al país el neoliberalismo? Esa sería la... Sí, en el primer tema que usted aborda, debo decirle que efectivamente esta herida tiene vigencia, por supuesto, solo que hay que discernir que mientras el modelo de gobierno que tenemos no cambie, esto seguirá también a la par de ello. ¿Por qué? Porque el modelo es el mismo. Es decir, me refiero, hay un presidencialismo ya más debilitado, pero es un presidencialismo todavía con mucha potencia para quien lo ejerce. Hay las dos cámaras que ya las había en el 68. Lo que sí fue un logro, hay que decirlo, fue que la reforma política que
se implantó a partir de la 51 legislatura de 1979 a 1982, ya por vez primera se insertan 100 diputados plurinominales, que ahora son 200. Es decir, es una forma en que el gobierno mexicano, que no el Estado mexicano, que es muy distinto, el gobierno mexicano ha tratado de paliar. El argumento, por ejemplo, del licenciado Reyes Heroles, y quien fue el que realmente redactó y elaboró la reforma de aquella época, fue el jalisciense José Luis Lamadrid. El argumento era el siguiente: si hubo muchos grupos urbanos, guerrilleros, y otros también, como el de Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, o el de Madera en Chihuahua, por ejemplo, en que todavía había sobrevivientes que estaban viviendo en forma clandestina, ¿por qué no darles la amnistía? Pero además de eso también la posibilidad de un cargo de elección popular. Ese fue el espíritu de la LOPE de aquella época, que era la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Es decir, avances pequeños, pero sí han existido. Ahora bien, cuando digo al principio que mientras no cambie el modelo, es porque se han incrementado una serie de organismos, como el IFAI, el IFE, ahora INE, la FEPADE y el TRIFE, pero que ya en los hechos poco han abonado a una auténtica democracia en México. Yo más bien diría que es una pseudodemocracia la que se vive en nuestro país, no democracia a plenitud ni a cabalidad, bajo ese esquema. Ahora, en la otra parte de su pregunta, ¿me podría precisar un dato de la segunda? Sí, sobre los movimientos, sobre la revolución pacífica, electoral, armada o autonomías desde abajo. ¿Qué posibilidades en el mediano o largo plazo? Bueno, lo que es una realidad, y lo podemos ver hasta nuestros días, en el caso de ISIS, el Estado Islámico, me voy de afuera hacia adentro. Eso no está financiado por un motivo religioso. No es el Corán, ni es el Islam, ni es Alá tampoco. Es Londres, el centro del terrorismo mundial. Desde ahí parte el financiamiento para este tipo de cambios en la geopolítica, y además hay una razón muy principal: es el recurso natural, en este caso el petróleo de aquella zona de Medio Oriente. Ahora bien, como ya el aspecto también de las revoluciones convencionales, yo me iría solamente a tres, es decir, a la francesa, a la rusa y a la cubana. ¿Y por qué omito la mexicana? Tal vez sea un poco fuerte decirlo, pero hay que expresarlo como tal. Porque la mexicana, a diferencia del libro que escribió Arnaldo Córdoba, el padre de Lorenzo Córdoba, que se llama Ideología de la Revolución Mexicana, esa ideología no existió. Existieron programas regionales, que es muy diferente, y además programas viables y muy pertinentes para su momento, como el de Zapata en el estado de Morelos, el plan de Ayala, que fue físicamente y teóricamente obra de Otilio Montaño y también del abogado Soto y Gama. El plan, por ejemplo, de Carranza en Coahuila, el plan de Guadalupe, el mismo Madero también con el plan de San Luis. Pero una ideología como tal hubiera hecho cambiar el orden social, y en México no cambió ese orden social. O sea, la hegemonía de las familias del porfiriato pues siguen vigentes hasta la fecha. Las grandes empresas del porfiriato siguen vigentes: Liverpool, Palacio de Hierro, Clemente Jacques, muchas más que podría mencionarle, siguen vigentes. Pero en cambio, y en orden cronológico estrictamente, le puedo citar que la Revolución Francesa, yo nomás dije de manera rápida y muy convencional que empiece con la toma de la Bastilla, pero ese fue el detonante solamente, aquel 14 de julio de 1789. Aquí lo valioso es que hay un germen de inquietud que se siembra previamente con el periodo de la Ilustración, con aquellos que sí fueron ideólogos y filósofos, como Voltaire, como Rousseau con el contrato social, por ejemplo, con la enciclopedia de Diderot y d'Alembert,
Ahí sí, ese germen de las ideas se traduce en un auténtico movimiento revolucionario y cambia el orden social de una monarquía de Luis XVI y María Antonieta, primero a un directorio, después a un consulado y lamentablemente después a un imperio con Napoleón. Pero sí cambió el orden social. Es decir, lo que se conoce ahora como república, si bien no se implantó en Francia, pero es un postulado que ahí se generó, porque república es una forma de organización de Estado. Y ahí se plasma en esa constitución, puesto que esa revolución tuvo 3 etapas. Primero, el juramento del juego del frontón, porque fue un frontón parisino donde juran los 2 bandos, jacobinos y girondinos, y me alargo un poquito en explicarlo. Los jacobinos era el bando republicano radical, los girondinos era el ala moderada republicana de la revolución. Se cohesionan en una primera instancia, después se separan, después se confrontan y se vuelven enemigos irreconciliables. La fracción jacobina de Robespierre, Marat, Danton, Camilo Desmoulins, Mirabeau, entre otros, contra la parte girondina, donde estaba Condorcet, Barnard, Roland, Madame Roland, su esposa, entre otros. Entonces, esas 3 etapas crean un modelo de constitución viable. Para otros países también. Es decir, yo decía que eran 3 etapas: el juramento del juego de la pelota, la asamblea constituyente y luego la asamblea legislativa. Porque si nos vamos más atrás, tendría que decir muy brevemente que la primera constitución se gesta en Inglaterra, y fue el día 15 de junio del año 1215, cuando Juan Sin Tierra, hijo de Leonor de Aquitania y hermano del rey Ricardo Corazón de León, emite por primera vez una carta magna, una constitución para un estado que él gobernara. Ahora bien, en el caso de la rusa, pues hay el precedente muy esclarecedor de Lenin, que estando en su exilio en Suiza, pues desde ahí tuvo el alcance ideológico también para mover a las masas, y por supuesto el importante papel que jugó León Trotsky como generador del Ejército Rojo. Y en el caso de la cubana, mencionaba yo el asalto al cuartel de Moncada, pero más importante aún es el encuentro que tiene Fidel Castro con el Che Guevara. Quiero agregar solamente que Ernesto Che Guevara llega a México en el año de 1954, cuando en la República de Guatemala cae el presidente Jacobo Arbenz. Él se vino con el que era su jefe, al cual tuve yo el gusto de conocer en el periódico Excelsior, otro Raúl González, que fuera en esa época el titular de la Secretaría de la Reforma Agraria de Guatemala. Con él trabajó el Che. Llega a México como médico, él muy temporalmente trabaja en el Hospital General, después gana la vida como fotógrafo ambulante en el Parque Hundido. Y en una casa de una cubana de nombre María Antonieta, en la calle de Emparán, a un costado del frontón México, una noche de julio de 1956, ahí se conoce Fidel Castro con Che Guevara, y hablan y fortalecen lo que fue el movimiento, precisamente. Y quiero agregar, para terminar esta respuesta, que quien los entrenó militarmente fue un general republicano del exilio español, el general Alberto Bayo, en un rancho ubicado en Chalco, Estado de México, que se llamaba Las Rosas. Ahí fue el campo de entrenamiento de Fidel, de Raúl, del Che, de Camilo Cienfuegos y todos los que lo acompañaron en esta aventura en Grana. Le agradezco su pregunta. Muchísimas gracias.